Pues sí, el discurso me pareció bueno, un discurso que no fue excesivamente largo, que tocó aspectos importantes que enfrenta el país: educación, salud, la situación económica. Me pareció que debió hablar, aunque sea en dos líneas, de las mujeres, porque las mujeres son las que llevan la carga principal en la familia, las que pierden mucho de los empleos más vulnerables, las que están afectadas por más violencia. Pero bueno, ya eso yo lo dije ayer. Creo que además su presentación del discurso también fue buena en términos de lo que es el formato de presentación, así que yo creo que está bien. Claro, si uno se pone a analizar el discurso, hay problemas, comenzando con el primerito más grande, que es ¿dónde está el dinero? Y el dinero parece ser que, como se indicó en el discurso, viene de los préstamos. Y los préstamos, una cosa es tomar prestado cuando hay una economía en crecimiento, en estabilidad económica y demás, y otra cosa es tomar prestado aceleradamente para enfrentar una crisis económica como la que hay ahora mismo. Entonces, Rosario, ahí vamos a ver, Rosario, con qué... Sí, perdón. Te doy el dato de que en el Banco Central al día de hoy hay 8.400 millones de dólares en reserva. Habían 10.500 y se han gastado 2.500 en la crisis. Quedan 8.460 millones de dólares. El día que se gaste un peso de eso, la economía se termina de... No, Julio, porque lo que establecen los organismos internacionales son 4.000 millones. Pero no son 8.000 que establecen, son 4.000. José, tú eres una persona muy inteligente y brillante. ¿Por qué tú no te preguntas que en un país de tanto economista inteligente y brillante como tú, nadie sugiere eso? No, es que yo no estoy, porque yo no, ahora yo lo que te recuerdo a ti, que eres un periodista brillante, recuerda tú que cuando, eso. Pero por oye, algo pero en el 2004 hubo una transición como ahora. Bueno, pero vamos a tengo una pregunta para Rosario. Perdón. Pero en las reservas internacionales. Negativo, José. Hablando, que dejen la idea por la mitad. Entonces lo que yo digo es, cuando Hipólito dejó el poder, Eury, ¿cuánto había en el Banco Negativa estaban las menos 240, menos 149. Esas son reservas internacionales. Pero para vamos a Rosario. El país por eso. Okay. Menos. Pero mira, para ahora hay 8.400. Se cayó el país, José. Para brevemente, y yo no soy economista, o sea que le dejo eso a los economistas, pero por lo que conozco de economía, brevemente, para responder a José, lo que puedo decir es lo siguiente: la República Dominicana, por los números que he visto en la región, es de los países donde menos se ha devaluado la moneda en medio de esta pandemia. Entonces, la razón por la que eso se da es porque las reservas tienen que tener una correspondencia con el nivel de actividad económica y con el nivel de endeudamiento del país. Entonces, maniobrando esas variables es que tú logras una relativa estabilidad. Y nosotros tenemos el doble de lo que exigen los organismos internacionales. Bueno, pues fabuloso, porque si se puede usar más sin desestabilizar la economía. Entonces no es que no hay dinero. Lo que te quiero decir es que, bueno, pues si Danilo, por ejemplo, no lo usó en el tiempo que estuvo, pues bueno, que lo use Luis Abinader. Si no va a crear ninguna mayor... Eso es lo que yo estoy pidiendo, que lo use. Bueno, ya eso yo se lo dejo a los economistas, José, porque ya yo ahí sí ya no intervengo. Bueno, Rosario, Marilena, adelante. Comentaba esta mañana que República Dominicana puede ser un referente a nivel regional por el reto superado de haber organizado 3 procesos electorales en medio de la pandemia, pero que además nosotros venimos de la crisis del año pasado, con esa incertidumbre primero de si se iba o no modificar la Constitución, el enfrentamiento entre Danilo y Leonel, que afectó a todo el país, la salida de Leonel. Entonces uno siente cuánto hemos crecido, o sea, nuestra democracia está mucho más madura y fortalecida. ¿Coincides con eso o estoy yo más ilusa de la cuenta? No, yo estoy de acuerdo y agregaría un punto más ahí, y es el hecho de que cuando uno mira la República Dominicana, por ejemplo, para poner una fecha, desde el 1978 hasta acá, la sociedad dominicana, en cada momento de crisis que se le ha presentado, ha podido buscar la fórmula para salir de esa crisis. Y eso
habla muy bien del país. Aquí hay una actitud de que este es el peor país del mundo, de que aquí es que se hace lo peor, de que aquí es la peor salud, la peor educación, la peor vivienda, los peores servicios, peor tránsito. O sea, aquí hay una especie de como de psicología del negativismo que es sumamente fuerte y que los políticos ayudan a fomentar, sobre todo cuando están en la oposición. Entonces, yo pienso que es importante que la gente entienda que este país, a pesar de todos sus problemas, porque yo no estoy diciendo que no hay problemas, a pesar de todos sus problemas, ha logrado avances. Y que lo que podríamos decir es que no hemos logrado los avances que quisiéramos tener al día de hoy. Eso es verdad. En parte es culpa de los políticos, en parte no es culpa de los políticos. Entonces vivimos una era donde toda la culpa va dirigida a los políticos. Y cuando digo eso, ahora es al PLD, pero en 2 o 3 años o 4 puede ser al PRM. Entonces, esa idea de que los políticos son los únicos responsables de lo que ocurre, también hay que moderarla un poco, porque hay otros actores que también son copartícipes de cómo se da la educación, de cómo se da la salud. O sea, es imposible resolver el problema educativo sin que la ADP cambie el rol que juega. Es imposible resolver el problema de salud sin el colegio médico y cambios ahí. O sea, el Estado tiene una parte de responsabilidad, pero los gremios la tienen y el sector privado, por ejemplo, en el sector salud, el sector privado juega un papel fundamental y a veces de excesiva acumulación de recursos, ARS, clínicas, médicos. Entonces, los problemas son complejos en todas las sociedades. Y yo pienso que hay una actitud que hay que cambiar. Este no es el país, este no es el peor país del mundo, este no es el que está peor, ni es que ha estado peor. Ahora, este es un país muy subdesarrollado en ciertos aspectos. Este no es un país que ha dado un salto a un capitalismo más moderno, no, este es un país todavía con un capitalismo de familias, de personas. Aquí no hay una bolsa de valores, por ejemplo, a nivel de las empresas, y no la hay porque las empresas no quieren transparencia, porque para tener una bolsa de valores hay que tener empresas transparentes donde Pedro, José y María puedan comprar acciones y confiar que en esa empresa hay transparencia. O sea, que hay muchas cosas que hay que mejorar y que dependen del esfuerzo del gobierno y también del esfuerzo del sector privado y de la sociedad en sus distintos segmentos. Las expectativas con relación a la justicia, ahora que la pareja Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso están en la Procuraduría. Bueno, pues desearles lo mejor. Ojalá que puedan ellas preparar los expedientes que correspondan del lugar. Hay una expectativa en la sociedad de que ellas lo logren, y lo único que uno puede decir es que lo logren. Sobre el tema de la justicia en sentido general, yo he planteado antes y lo voy a repetir ahora, que el problema de un país donde la corrupción ha sido un hilo conductor, o sea, yo no voy a hacer repaso histórico, pero nada más voy a referirme a uno. Antonio Guzmán se suicidó bajo acusación de corrupción de su propio partido. Y si siguen para adelante, verán la historia de este país. Entonces, en un país donde la corrupción ha sido una parte integral de todos los gobiernos, el punto está, ¿cómo se hace justicia? ¿Se hace justicia solo a los últimos que robaron? ¿Se hace justicia más amplia? O sea, ¿cómo tú procedes a hacer justicia? Entonces, a veces podría ser que se diga, los últimos son los que se embromaron y con eso vamos a dar el ejemplo. Los demás se van a quedar limpios. O tú dices, espera, vamos a ver para atrás. Ese es un reto que tienen todos los países con un historial de corrupción. ¿Dónde comienzan y dónde terminan cuando se comienzan a abrir expedientes de corrupción? Por otra parte, Rosario, ¿cómo ha cambiado la composición del Congreso? No solamente por los resultados electorales del 5 de julio, sino y sobre todo por el paso de algunos que estaban en el PLD a la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, en el Senado, Félix Bautista y Dionis Sánchez. En la Cámara de Diputados, varios legisladores ya lo anunciaron. Bueno, lo positivo del Congreso es que es un Congreso más joven,
entraron muchos jóvenes ahora, yo creo que eso es bueno. En ese sentido, el motivar la participación de la juventud ha sido positiva. En términos de representación de las mujeres baja un poco, lamentablemente. En términos de diversidad congresional de diferentes fuerzas políticas, en el caso de la Cámara también, pero una vez más se repite que el partido que se lleva el triunfo en la presidencia, en el ejecutivo, lo logra en las cámaras. En República Dominicana eso ha pasado muchas veces. Entonces, cuando se está en la oposición es fácil decir la representación plural y demás, pero los votantes son los que eligen el gobierno. Y a mí particularmente, yo soy defensora de que los gobiernos, si tienen mayoría, es mejor. Es mejor porque tienen que gobernar. El sistema parlamentario es el origen de la democracia y el sistema parlamentario para funcionar necesita mayorías. Entonces, la idea de que si la mayoría es del partido opuesto en el gobierno, va a ser al gobierno mejor, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Entonces, el PRM tiene mayoría congresional en el Senado y en la Cámara. Entonces, puede impulsar sus proyectos. A la sociedad le toca evaluar al PRM en 4 años. Entonces, si lo hace bien, pues se va a beneficiar. Y si lo hace mal, lo van a castigar, pero tiene esa mayoría. En cuanto a lo del paso de algunos, de 2 senadores y de algunos diputados a la Fuerza del Pueblo, bueno, yo creo que eso se esperaba, eso se había dicho, pero eso le pone un reto, indiscutiblemente, a la ley electoral y a la política dominicana. ¿Quién gana los escaños? Si es en el Senado, podría abrirse un debate, pero si es en la Cámara de Diputados, yo no veo cómo en una instancia donde se elige por el método de Hunt, donde quien gana el escaño es el partido, no la persona entra en segundo lugar, en el segundo momento, pero quien gana los escaños es el partido por cantidad de votos. Entonces, si el partido gana los escaños por cantidad de votos, ¿cómo se va a justificar que la gente a su libre albedrío pueda decir yo me voy de un partido al otro? Y no lo estoy hablando en el caso específico puede ser, qué sé yo, que PLDistas digan yo me voy al PRM, o que PRMistas en el futuro digan yo me voy a no sé dónde. O sea, esas cosas aquí hay que resolverlas con claridad, y si la ley no es lo suficientemente clara, aquí se necesita que haya una sentencia del Tribunal Superior Electoral o del Tribunal Constitucional, donde realmente se establezca qué pasa cuando las personas se cambian de partido. Porque en el caso de la Cámara, repito, los escaños los ganan los partidos, no las personas en primer lugar. O sea que esos casos podrían llevarse a un tribunal, en el caso de la Cámara de Diputados, por el método de Hunt. Si quieren, yo no sé lo que va a hacer el PLD, pero yo creo que ese es un problema que hay que resolver, no solamente por la situación ahora, sino por el futuro. La República Dominicana tiene en este momento muchas cosas en el aire que no podemos ni siquiera visualizar en este momento. Yo digo que en 2 años quizás podríamos visualizar mejor. Y algunas son de orden económico, como por ejemplo, cuál va a ser el efecto final de la pandemia, cuánto va a durar este efecto, cuándo volverán turistas. O sea, hay una serie de interrogantes a nivel económico y sus efectos sociales, pero a nivel político también hay grandes interrogantes. El sistema de partido está operando en su último nivel de fraccionamiento, a la vez que, ¿y por qué digo eso? Porque el PLD, que era el partido que estructuraba el sistema de partidos, sale del poder y se dividió. Y el PRM entra, pero no sabemos si gobernar le va a permitir fortalecerse o no, porque va a depender de su ejecutoria. Y en este momento no lo sabemos qué va a pasar, y en un momento tan adverso como el que hay para gobernar. Entonces, el sistema de partidos está muy debilitado en este momento y hay que esperar a ver cómo avanza esa situación. Entonces, están todas estas interrogantes y por eso es que yo decía que si no por la ley, porque la ley yo revisé todo y lo único que encuentro es que el certificado se da a nombre de la persona y del partido en el que fue electo.
pero a través de una sentencia quizás, o si no, a través de un cambio en esa ley, hay que establecer claramente si los escaños los ganan los partidos o si los escaños los ganan las personas. Porque a futuro, la fragilidad del sistema partidario, unido a otro fenómeno que se está dando de manera marcada, que es la desidentificación de la ciudadanía con los partidos políticos. O sea, cada día hay menor identificación y lealtad de la ciudadanía con los partidos políticos. Entonces, cuando uno va sumando factores, hay un riesgo de estructuración política en la sociedad dominicana, que es algo de lo cual este país se ha librado, porque muchos países de América Latina ya han pasado por ese proceso de desestructuración total de su sistema de partidos. Mientras aquí se tomen medidas para tratar de fortalecer que exista un sistema de partidos, aún en condiciones adversas, sería positivo. Bueno, Rosario, pues muchas gracias. Déjame hacerle una última pregunta, Julio, por favor. El tema de la corrupción ha sido un clamor en los últimos años de una gran parte de la sociedad y ha sido tema de promesa en la campaña y ya ahora con las autoridades ya establecidas. Mi pregunta es, ¿hubo mayor corrupción en estos gobiernos del PLD que en gobiernos anteriores o todo le cae al PLD por haber estado los últimos 16 años en el poder de manera consecutiva? Bueno, eso es imposible de medir. ¿En qué gobierno hubo más o menos? La verdad, yo no conozco ningún indicador bueno para decir eso. Para decir si en un gobierno hubo más o en hubo menos. Yo creo que ahora se habla más, ahora hay más información y eso es un factor que hay que tener en consideración. Y hay otro que podría agregar. Mientras más grande es la economía, mientras más crecimiento hay, más espacio hay para la corrupción, indiscutiblemente. Ahora venimos en un momento de mucha crisis y de muchas restricciones. El pastel se ha achicado ahora mismo. O sea, tú tienes un pastel más pequeño para distribuir en la sociedad. Entonces va a ser más difícil sacar tajadas de corrupción. Cuando el pastel crecía como ocurrió en los últimos 15 años, en un pastel creciendo, pues tú tienes más oportunidades, estructuralmente hablando, de sacar tajadas vía corrupción. Entonces todos esos factores hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo que sea un factor genético. No creo que los PLDistas sean más corruptos o menos corruptos que los PRMistas o que los PRDistas o que los reformistas. Entonces yo no creo que es eso. Yo creo que son determinadas condiciones. Ahora, por la demanda que ha habido del combate a la corrupción de la sociedad, sobre todo de capas medias, agregado el factor de que el pastel se ha achicado y no sabemos cuánto más se va a achicar, entonces ahora se complican los escenarios de corrupción porque hay menos por dónde sacar tajadas de corrupción. Entonces, ojalá que en este momento en que la situación estructuralmente hablando en términos económicos es más adversa para la corrupción, tanto por la situación económica como por la demanda de la sociedad, ojalá que se tomen los correctivos del lugar. Para que se vayan sentando las bases de limitar las posibilidades de corrupción en el futuro. Bueno, pues muchas gracias a Rosario Espinal. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Cambio y fuera.